Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿Cómo estás, maestra? Nueva semana. Nueva semana, gracias a Dios. Maestra Olga, gracias por acompañarnos. Y estamos ya preparando el tercer domingo ordinario. Pues fíjate, maestra Silvia, que este tercer domingo del tiempo ordinario, desde el año 2019, el Papa Francisco lo ha nombrado el Domingo de la Palabra. ¿A qué nos invita el Papa Francisco en este tercer domingo del tiempo ordinario? Pues a reflexionar y a valorar el tesoro que tenemos en la palabra de Dios. Debemos entender que toda la fe cristiana se construye desde la palabra de Dios. Y entonces este domingo está hecho, como dice el Papa Francisco, para recordarnos, ¿no?, la importancia de la palabra de Dios. Y pues sí, en este tercer domingo que vamos a preparar, o sea que estamos ya ahorita pues orando, vamos a orar con las lecturas de este tercer domingo del tiempo ordinario, pues vamos viendo cómo seguimos caminando en acompañar a Jesús. Y el día de hoy pues vamos a comenzar con la lectura. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, maestra. El día de hoy toca el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, los versículos del 12 al 23. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pues, ¿qué te parece que hacemos la lectura? Una lectura pausada, y ustedes, si tienen tiempo, pues hagan 2 o 3 veces esta lectura para poder comprender, porque recordemos que la pregunta que debemos atender es ¿qué dice el texto? Exactamente. Adelante, maestra. Cuando se enteró de que Juan había sido apresado, Jesús se retiró a Galilea. Luego, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al mar, en los límites de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en una región de sombras mortales, una luz los iluminó. A partir de entonces, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos ya está llegando. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, pues eran pescadores. Les dijo: vengan tras de mí, y los haré pescadores de hombre. Ellos de inmediato, dejando las redes, los siguieron. Más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. También los llamó. Ellos de inmediato, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vámonos ahora al segundo paso, que es la meditación. Y en la meditación recordemos que la pregunta que debemos solucionar es
qué me dice a mí el texto, ¿no? Hay que tratar de apropiarnos de él y escudriñar un poquito para ver qué me dice a mí. Recordemos que a lo mejor lo que le dice a ella pues es distinto a lo que me dice a mí o lo que te dice a ti, pero bueno, vamos a ver una guía, ¿no? Vamos a ver qué nos va diciendo este texto. Sí. Y bueno, como siempre, nos apoyaremos de la primera lectura. Exactamente, ¿no? Y de manera particular hoy, maestra, está muy especial, ¿no? Yo hasta lo marqué así con un asterisco, porque si siempre encontramos pues cosas similares o que apoyan una a la otra, el día de hoy el versículo 16 de San Mateo, que dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, a los que habitaban en una región de sombras mortales una luz los iluminó. Me llama muchísimo la atención que en Isaías, que por cierto es la primera lectura, Isaías 8 del 23 al 9:3, ¿verdad? Termina un capítulo y empieza el otro. En el versículo 1 del 9 dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. La luz resplandece sobre los que habitaban en una tierra de sombras. Es pues casi literal, ¿no? Sí, la traducción, la ¿no? traducción que usa Mateo, ¿no? Sí, es casi literal. Sí. Y bueno, también me llama mucho la atención que en Isaías dice caminaban, todavía estaban caminando. Exactamente, ¿no? Y en el Evangelio de Mateo, pues es habitaban, ya habitaban, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy interesante que seguimos hablando de luz, de tinieblas, de caminar, ¿no? Y de que Jesús vino a iluminar a los que habitábamos en tinieblas. Y hasta la fecha, hoy, ¿no? Sigue iluminándonos. Entonces, pues no sé, maestra, ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, por ejemplo, o sea, volvemos a recordar, ¿no? Estamos empezando, diríamos, la historia de Jesús, ¿no? Que vamos a ir caminando con él para ver qué nos cuenta, qué nos dice, ¿no? Desde allá. En la vida pública. En la vida pública, ¿no? Sí. Entonces, si tú ves al Evangelio de Mateo, en la versión que nosotros usamos, que es la Biblia de la Iglesia de América, si tú te vas al capítulo 1, haz de cuenta, ahí viene esta sección que abarca el capítulo 4 que estamos leyendo ahorita, se llama la presentación del Mesías. ¿Es correcto? Entonces, en Mateo existe, diría yo, una preocupación de mostrar en su evangelio que Jesús cumple el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, tú te vas a dar cuenta que frecuentemente va a estar citando las escrituras, y en ese sentido al profeta, y para Mateo su profeta así como preferido es el Isaías. Sí, claro. Tú te has dado cuenta que lo que llevamos de recorrido en estas semanas hemos estado leyendo a Isaías, no ha habido, así es. No ha habido otro, ¿no? No. Entonces, haz de cuenta, una vez más, haz de cuenta, ¿no? Desde el Evangelio, lo interesante es que haz de cuenta Jesús empieza, primero que nada, siguiendo en hilación con el domingo pasado. Sí. Haz de cuenta, nos quedábamos con el Juan, señalándolo, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces ahorita Juan, haz de cuenta, ya está preso y entonces va a seguir su historia, ¿no? Que Herodes lo va a querer matar, Claro. Entonces haz de cuenta que es el momento, en ese sentido, Juan se apaga, disminuye, desaparece ya por completo. Diríamos nosotros que es la última vez que lo vamos a escuchar en este evangelio. Claro. ¿Sí? Y entonces, en este evangelio durante estos domingos, entonces, haz de cuenta que entonces ya Jesús puede ya tomar su lugar o la batuta de lo que sería la historia de la salvación. Es como que están dando el cambio de estafeta, ¿no? Exactamente, haz de cuenta, ¿no? Entonces viene, diríamos nosotros, la nueva etapa dentro de la historia de la salvación. Y entonces, haz de cuenta que Jesús, vuelvo a decir, Mateo lo está presentando como el personaje de Jesús, la persona de Jesús más que nada. ¿Da cumplimiento? Le está dando Mateo como él va dando cumplimiento a todo lo que se dice de él en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, para decir, ¿no?, que la predicación de Jesús comenzó en Galilea, Mateo entonces busca en ese sentido una profecía donde dice precisamente que el Mesías
va a estar, diríamos nosotros, allá en la región de Galilea. Y entonces, como bien tú dices, ¿no? Bueno, en el versículo 23, Sí. que en la Biblia es propiamente el 23b, ¿no? Es dice, correcto. como en un primer momento el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. Entonces, recordemos que esas son son 2 tribus de las 12 tribus, Exacto. ¿no? Entonces, en ese sentido, esas 2 tribus se afincaron en el norte de la tierra de Canaán. Y entonces ese norte es la Galilea en tiempos de Jesús, ¿no? Claro. Y Jesús predicó al principio, en un primer momento, lo va a hacer de la región de Galilea su casa. Porque tú te das cuenta que, por ejemplo, regresando otra vez al Evangelio, ¿no? En el versículo 13 dice, luego dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún junto al mar. Entonces, haz de cuenta que está el mar de Galilea, y entonces en un ladito del lado derecho está ahí el puntito donde es Cafarnaún. Claro. Y eso es territorio de las tribus de Zabulón y Neftalí, ¿no? Así es. Y en el 12 dice, cuando se enteró de que Juan había sido apresado, Jesús se retiró a Galilea. Exactamente, entonces en ese sentido, ese Claro. retirarse a Galilea es para empezar propiamente ya su predicación. Y entonces por eso vemos que entonces el evangelista Mateo nos pone entonces la profecía de Claro. Isaías, que del norte, en ese Sí. sentido desde la tierra de Zabulón y Neftalí, vio una gran luz, ¿no? Y esa luz ya para nosotros pues es Jesús. Claro. Que entonces va a comenzar, ¿no? Sí. Su vida pública. Y entonces, desde ahí, ¿no? Lo que yo quiero que veas, ¿no? Es que ya desde el profeta Isaías, haz de cuenta, Sí, sí, ¿no? sí. Dice el capítulo 9, versículo 1, parte de la lectura, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Así Y entonces luego, la luz resplandece sobre los que habitaban en una tierra de sombras, ¿no? Sí. Y entonces, haz de cuenta, el versículo 3 dice, porque el yugo que soportaban, la vara que castigaba sus espaldas, el bastón del opresor, los quebrantaste como en el día de Madián. En ese sentido, hablando, haz de cuenta, de la luz. Claro. ¿Sí? Entonces, De la liberación. haz de cuenta, entonces lo que estamos viendo en Mateo es, diríamos nosotros, el día 1, o podría yo decir el día 0, ¿no? ajá, De que ajá. ya Jesús hoy toca. ¿Sí me explico? vas. Y entonces, a mí, en lo personal, ¿no? Que ya lo comentaré un poquito más adelante, este evangelio como que tiene dos grandes puntos, Ajá. haz de cuenta, ¿no? Aparte de lo del cumplimiento de lo que dice Isaías, ¿no? Sí, sí. Está lo del versículo 17, que es ahora sí que ya propiamente la predicación de Jesús, Sí, ¿no? sí, sí. Conviértanse, porque el reino de los cielos ya está llegando. Y el segundo punto, ¿no? Muy importante, es que nosotros escuchamos en ese sentido el relato de la vocación de los primeros 4 discípulos, que en ese sentido son así como lo llamo así, el bloque fuerte. Exacto, ¿no? el Dream Team. El Dream Team, lo dijiste tú, no lo dije yo. Entonces, o sea, que en ese sentido es Pedro, Ajá. es Andrés, es Santiago y es Juan, ¿no? Claro. Y entonces Jesús, lo que siempre, a mí en lo personal, siempre me gusta mucho es que nada más sígueme, ¿no? Y aquellos dejan así. todo, dejan todo, sí, claro. ¿No? O sea, y en los 2 casos, Mateo lo expresa igual. O sea, Ajá. ellos dejándolo todo, Exactamente, lo siguieron, ¿no? Ajá, ¿no? Así, por ejemplo, cuando la invita a Santiago y Acevedo en el versículo 22, Sí. dice, ellos, fíjate, de inmediato. También arriba. Y me encanta, dejando la barca y a su padre, ¿no? Lo siguieron, ¿no? También en el 19, o sea, en el 20 dice ellos, o sea, cuando habla de Pedro y de Andrés, dice ellos de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Ajá, ¿no? Y entonces es súper interesante que en esta ocasión el evangelio termina casi, haz de cuenta, como empezó la predicación de Jesús. Porque Exacto. entonces él dice, en el versículo 23 te dice, Jesús recorría toda Galilea, ¿no? Vuelvo a decir, la tierra de Zabulón y Neftalí, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando
la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Entonces lo que tú estás viendo ya, diríamos nosotros, es que la presencia del reino ya es evidente, porque ya Jesús no nada más lo está diciendo de palabra, ¿no? Sino que lo está diciendo ya con sus hechos. Claro, ¿no? o sea, nos explica porque primero lo dice, o sea, lo anuncia y después lo cumple. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿no? Sí. A mí se me hace muy, muy lindo cómo en el Evangelio lo presenta y después nos dan en la primera lectura la confrontación fidedigna de dónde está. Exactamente, así como que ya está que veas, es cierto, es cierto, es la puritita verdad, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que es muy claro el mensaje. Jesús es la luz que viene a alumbrar las tinieblas y además nos llama. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, haz de cuenta, la predicación de Jesús, pues tiene que ver con el reino de Dios, que vamos a ir desgranando a lo largo de todo este tiempo ordinario, ¿no? Y precisamente con la respuesta a ese anuncio, que en este caso es la vocación, primero que nada, a ser discípulos, ¿no? Y de todas maneras Jesús también, muy interesante, ¿no? Les va a revelar la misión, ¿no? Vengan, versículo 19, tras de mí y los haré pescadores de hombres, ¿no? Entonces diríamos nosotros que Jesús ya, lo voy a decir de esta manera, está con todo. Claro, ¿no? Desde el principio. No está perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, desde el principio a lo que iba. A lo que iba, exactamente, ¿no? Me parece perfecto. Y algo hacer porque a lo mejor a nosotros también nos ha hablado así y no lo hemos querido ver. Exactamente, ¿no? Porque creo yo que las preguntas que, por ejemplo, a mí me llaman desde el texto, ¿no? Es el primero, así, el versículo 17, porque conviértanse, porque el reino de los cielos ya está llegando. Entonces, como que yo me metí mucho por ahí, como qué quiere, porque si tú te fijas, en ese sentido es el mismo grito de Juan. Claro, ¿no? sí. Conviértanse porque está llegando, ¿no? Y entonces Jesús lo vuelve a repetir, ¿no? Conviértanse porque el reino de los cielos ya está llegando. Así es. Entonces, esa y junto con el sígueme, ¿no? Son como las dos cosas que del Evangelio dices, aquí es donde hay que rascarlo. Claro, ¿no? Sí. Y yo creo que por ahí nos vamos a ir al siguiente paso, que es la oración. Y esta oración, como siempre, la vamos a basar en el Salmo, que el día de hoy es el Salmo 26, que para mí es un salmo muy lindo. Entonces, los invitamos a orar con nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Pues le agradezco mucho al Señor esta oportunidad de poderme reunir y platicar aquí en Floricanto. Y le quisiera pedir al Señor lo que dice el Salmo. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Entonces le pido al Señor que me ayude a descubrir su reino y a trabajar en Él y para Él. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque has puesto tu mirada en mí. Gracias porque me has llamado, porque has visto algo en mí que te puede ser de utilidad. Ayúdame a decirte sí, a dejarlo todo y a seguirte sin jaloneos, sin condiciones, y te pido que me des las virtudes que necesito para cumplir la misión que
que me has encomendado para hacer tu voluntad y que esto me lleve a vivir contigo en tu presencia toda la vida. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La contemplación. Y acuérdense que en esta contemplación vamos a buscar algo que nos interpele, algo que sintamos que nos lo está diciendo Dios a nosotros específicamente. Pues de preferencia que sea del Evangelio, pero también podemos apoyarnos de la segunda lectura, porque acuérdense que la espiritualidad del año litúrgico pues es hermosa porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces fíjate que, bueno, haz de cuenta, desde que, vuelvo a repetir, a mí en el Evangelio me llamó mucho lo de conviértanse, Sí. y porque el reino de Dios, o el reino de los cielos, propiamente porque ese es el lenguaje de Mateo, Ajá. ¿no? Entonces, para mí, haz de cuenta, el versículo 10 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Que vamos a leer del versículo 10. No, del capítulo 1 Sí, del capítulo 1, versículo 10 al 13. y luego el 17. Y luego el 17, exactamente. Entonces, fíjate cómo dice. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que lleguen a acuerdos para que no haya divisiones entre ustedes y puedan vivir en armonía, tanto en su manera de pensar como de sentir, ¿no? Entonces creo que en ese sentido esa es una de las características que hay que tener para estar en el reino de Dios, ¿no? No quiere decir que vamos a estar siempre todos de acuerdo, porque luego también eso es como una idea muy falsa, Claro, creo yo, ¿no? Sí. Sino que precisamente el asunto está en que dice que ustedes puedan vivir en armonía, Claro, lleguen llegar a acuerdos, ¿no? Claro, no que no haya pleitos. No que no haya, exactamente, ¿no? O sea, vuelvo a decir, se puede disentir, ¿no? Claro, totalmente. Pero se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces el asunto está que el reino de Dios lo que nos trae o debemos de aprender también es a vivir en ese sentido en paz. Claro. ¿No? Sí, Entonces sí. creo que en ese sentido Pablo le está llamando a la atención Sí. a la comunidad de Corintio porque precisamente eso no está pasando. Ajá. No están viviendo en paz y entonces no están llevando, o sea, no están anunciando con su comportamiento el reino de Dios. Sí, claro. ¿No? Fíjate que a mí me llama la atención el versículo, bueno, desde el 12, ¿no? Ajá. Dice, me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo en cambio de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo, ¿no? Y luego les pregunta, les cuestiona, ¿acaso Cristo está dividido? Exactamente. ¿O Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en su nombre? O sea, a veces los pleitos y las divisiones no son por cosas banales, ¿no? A veces es por la misma fe, por el mismo apostolado, por la misma parroquia, etcétera. Entonces, aquellas famosas capillismos, ¿no? De que es que mi casa es más grande que tu casa, y etcétera, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque en el Evangelio llama a los discípulos, ¿no? O sea, los llama a servir, porque un discípulo, pues, además de que sigue al maestro, sirve, ¿no? Y entonces aquí Pablo les hace mucho hincapié en, sí, o sea, son elegidos, son llamados, pero no anden de presumidos, ni anden haciendo divisiones, o sea, hay que buscar la unidad, ¿no? Y es que aparte es eso, o sea, yo creo que la clave, bueno, una de las claves, siguiendo la línea que estás poniendo, es precisamente eso, no hay división, o sea, no tendría por qué debería haber división. Y luego fíjate que, honestamente, no, en la práctica de la pastoral Sí. se nos olvida, ¿no? Muchísimo. Que no trabajamos, o sea, que más bien que para que el trabajamos es para el Señor Jesús, Exacto. no para mi milpita en buena onda, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí es como, precisamente eso ahí creo yo que está la gran invitación o la gran, así como de, conviértete, ¿no? Porque entonces, fíjate, yo lo he estado pensando, ¿no? El reino de Dios, o el reino de los cielos, vuelvo a repetir, como lo dice Mateo, es también, para mí, tiene como dos
como dos lados, ¿no? Ajá. De una sola moneda. Sí, sí, sí. Entonces, por un lado está el asunto de la salvación, ¿no? Que trae Cristo, ¿no? Sí. Que vamos a ir también Dios comprendiendo quiera que sí. a lo largo de este ejercicio. Pero también haz de cuenta que está el otro lado, que quiere decir que aceptar al reino de Dios es también aceptar una relación con Dios, donde precisamente yo soy el siervo de Dios. Y eso implica, en ese sentido, ponerlo al centro y tener muy claro quién es Dios, ¿sí? Claro. Entonces, desde ahí, haz de cuenta, es como ir dejando las ideas locochonas, ¿no? Y ahí es donde está la invitación, creo yo, ¿no? Conviértanse, porque diría yo, en este inicio del ministerio, ¿no? Es como, casi es como decir, porque lo que yo les traigo, ¿no? Es a lo mejor muy diferente a lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, Exacto. convertirse implica también estar abiertos en el corazón. Sí, exactamente. Y fíjate que lo junto con el Evangelio, es decir, el Jesús, o sea, Jesús les llama a los primeros, ¿no? A los primeros 4 y hacen referencia a dejándolo todo, Exactamente, ¿no? lo siguieron, o sea, pero además hace referencia, incluyendo al papá, a la Ajá. familia, ¿no? Si ellos hacen tal elección, o sea, eligen seguirlo, entonces no nada más es decir, bueno, ya lo sigo, no, es ser coherentes con esta elección y decir, bueno, ahora pondré mi voluntad en la de Dios y haré lo que Él me pida, no lo que me plazca o lo que yo crea que Él quiere, etcétera, ¿no? Vamos, es un proceso, por supuesto, pero fíjate que acá Pablo, o sea, en las primeras comunidades, pues ya empezaba a haber así como divisiones y como acomodos, ¿no? Sí. Yo entiendo que, ¿no? Yo creía que era así, ¿no? Entonces, bueno, por último también me llama mucho la atención el versículo 17 de Corintios, ¿no? Ajá. Que dice, porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar el evangelio y sin ninguna elocuencia, es decir, o sea, sin respetos humanos, ¿no? Simplemente tal cual es, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Exactamente, ¿no? Yo quiero pensar que esto que dice la elocuencia es los respetos humanos o a lo mejor aquí hay que suavizarle. No, o sea, simplemente tal cual lo trajo Jesús. Sí, ¿no? y más que nada también haz de cuenta que es también entender que es la locura de la cruz. Exactamente. Haz de cuenta. Entonces, si él como quien dice, lo adorna demasiado, la verdad de la cruz, Se en ese desvirtúa. sentido, se desvirtúa, ¿no? Sí. Entonces, es en ese sentido como contraponer lo que el hombre cree Exacto. a lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces Sí. volvemos al punto de conviértanse. Exactamente. Porque entonces, fíjate, y llegamos al punto así de esta contemplación. A mí, de manera particular, son dos versículos los que me interpelan. Conviértanse, que es el 17, porque el reino de los cielos está llegando. O sea, porque a lo mejor yo puedo decir, no, yo ya soy católica, yo ya estoy convertida. Pero siempre hay que convertir el corazón para alinearlo a la voluntad de Dios. No en una obediencia ciega, así servil, ¿no? Sino en poner mi voluntad en la de Él y aceptarla. Es decir, acogerla y hacerla como mía. Exactamente, ¿no? Y el otro versículo que también me mueve muchísimo, Ajá. y bueno, que pueden ser el 19 o el 22, la respuesta, no es cierto, el 20 o el 22, la respuesta de ellos, ¿no? Ellos de inmediato, y subrayando el inmediato, dejando las redes lo siguieron, ¿no? O el 22, ellos de inmediato dejando la barca y a su padre lo siguieron, ¿no? Entonces, a mí me interpela y me hace cuestionarme, ¿de verdad, de inmediato busco hacer la voluntad de Dios? O a veces me jaloneo y digo, ¿y si le caminamos tantito por acá y le damos la vuelta y al fin llegamos al mismo lugar, ¿no? Y alguna vez le escuché a un santo sacerdote que decía, hacer la voluntad de Dios entera y prontamente, ¿no? No como yo pienso que Dios quiere, sino como Dios me lo está pidiendo, aunque no entienda a veces por qué me pide pasar por cierto lugar, por cierta situación complicada, por cierta dificultad, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues sí. ¿Cómo ves?
Me parece... ¿Y a ti? Coincido. Sí. ¿Sí? Bueno, pues a mí, vuelvo a decir, yo creo que yo me quedo con ese de conviértanse, porque el reino de los cielos ya está llegando, ¿no? Y entonces es como, o sea, me llama mucho porque es como pensar realmente para mí, ¿no? ¿Qué necesito convertir, ¿no? Y cuál es mi idea del reino de los cielos que a lo mejor también tengo que ir dejando Claro. para Sí. que se abra la nueva. Muy ¿no? bien. Bueno, y esto nos tiene que llevar a una acción súper concreta. Y bueno, maestra, en esta ocasión te quiero platicar primero yo mi acción. Adelante, maestra, venga. En esta ocasión, precisamente haciendo eco a conviértanse porque el reino de Dios está llegando y ese llamado de sígueme, ¿no? O sea, y me interpela mucho si yo verdaderamente lo sigo o sigo lo que yo quiero hacer, buscando no dividir. Mi acción concreta de esta semana será preguntarme, hacerme tiempo para preguntarme si verdaderamente lo que estoy realizando es la voluntad de Dios o es mi voluntad. Sobre todo en las decisiones importantes, ¿no? Pero también en las pequeñas, porque yo creo que precisamente hacer extraordinario lo ordinario implica esto, preguntarle todo a Dios. Si quieres que vaya a desayunar con fulano o es mi capricho. Si quieres que, no sé, que le ayude a fulanito o lo estoy haciendo por mí y por brillar, ¿no? O sea, a lo mejor revisar qué tanta pureza de intención tengo en mis acciones y si las acciones que estoy realizando están alineadas a la voluntad de Dios. Y yo creo que no es difícil porque esto lo puedo hacer de manera sencilla con una oración y yo de manera particular tengo pues la costumbre, ¿verdad?, de que cuando dudo me voy a las Sagradas Escrituras y le digo, Señor, concédeme una palabra, confírmame que lo que estoy haciendo es lo que tú quieres. Y el Señor es tan lindo que, pues que sí, ¿no? O sea, busco en la palabra de Dios y siempre me dice sí o no. Y hay quien me puede decir, ay, pero siempre es el sí. No, te voy a decir que hay ocasiones, por ejemplo, cuando alguno de mis hijos me pide un permiso y yo digo no, y ellos dicen sí, pues me la saco así como que, pues vamos a preguntarle a Dios. Y hay ocasiones en que sí, me confirma que no, pero hay otras que dice que sí. Y entonces yo con humildad tengo que decir y reconocer, está bien, Dios dice que sí, ni modo, pues yo me aguanto, ¿no? Pero al final de cuentas gano, porque si les doy ese permiso sabiendo que Dios lo quiere, pues entonces me quedo tranquila, porque es la voluntad de Dios, ¿no? Aunque a mí no me lata, ¿no? Entonces en ese tenor, esta semana pondré hincapié en hacer este ejercicio, porque a veces se me olvida. Es decir, la vida viene tan de carrera y las cosas pasan tan rápido que sí se me olvida. Entonces, pondré énfasis en ver si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios y de ser necesario hacer un momento de oración para confirmarlo. ¿Cómo ves? ¡Qué locura!, ¿verdad? Punch, diría yo, ¿no? Bueno, pues entonces fíjate que yo, ahora sí que viendo esa cuestión del conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos, pues yo en este momento quiero, pues obviamente hacer el trabajo de la conversión en el sentido de lo que yo hago en el trabajo que llamamos la pastoral, ¿no? Ah, sí, muy bien. Entonces diría yo que el asunto está en saber discernir cuando estoy entrando en este juego que dice Pablo de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Claro. Entonces como que no permitirme, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, participar en ese juego, no entrar en ese juego, ¿no? Y tener siempre muy presente que todos trabajamos por Cristo, ¿no? Y para Cristo. Y para Cristo. Sí, sí, entonces como que es ya cuidar que no suceda eso, ¿no? Y pues precisamente pues para dar testimonio de unidad, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí. De hecho, pues estamos también muy cercanos a la unidad, la oración de la unidad de los cristianos, ¿no? Entonces, esta semana que la iglesia también marca es muy interesante porque nos habla de
de trabajar en unidad, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tu acción es muy adecuada, muy Bueno, pertinente, Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Entonces, fíjate, y ni siquiera la iglesia no es nada más así el domingo, ¿no? Sino marca una octava, una octava, es decir, 8 días de orar por la unidad. Entonces, pues felicidades, maestra, qué bueno que te vas a armar de valor y vas a Voy a trabajar. aplicarte. Exactamente, sí, diciendo aguas, Olguita, aguas, ¿no? Sí. Muy Primero bien. Dios. Pues bendito sea Dios. Con esto terminamos esta lección, llevándonos cada uno en el corazón este compromiso que hemos hecho de acción concreta para que con nuestras acciones demos testimonio de esta buena nueva, ¿no? Recordemos que la oración, si no va acompañada de una acción, se queda pues infértil, ¿no? Entonces, que seamos personas contemplativas, activas, para que este testimonio dé mucho fruto. ¿Lo crees? Sí, maestra. Maestra, muchísimas gracias A ti, por maestra, tu tiempo, sí. por tu conocimiento, por tu oración. Gracias de corazón, maestra Olga, por acompañarnos en esta lección, y una servidora, Silvia del Valle, y la maestra Olga Ortega. Los esperamos la próxima semana. Gracias a todos los que nos han puesto comentarios y gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta oración, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.